León en el conjunto azulgrana. Muy bien. Después del cambio en la portería del conjunto del Río Salado. Tiro libre. Pelota para arriba de cabeza. Pero ya estaba anulado, Adrián. El jugador número 4 de Río Salado es el que se toma la parte de la golpe, compañero. Bueno, antes de que se ejecute ya luego. Gracias, Fío. Entonces allí Erasmo Aricayel que daba sentido. Después también lo propio. Elías Fernández, todo inhabilitado ya por una falta previa. Será salida a favor de Río Salado. Para la gente, bueno, para dar contexto, vemos que bueno, decíamos, Cristian, que se retiró sentido Víctor Rodríguez. Esto mientras estábamos con problemas en la transmisión. Ya retomamos. Nosotros seguimos agradeciendo a los presentadores. Ahora es el turno de agradecer a la recicladora Carandaví, tu centro de reciclados en la ciudad de Limpio, ubicado en el barrio San Agustín. También seguimos con los agradecimientos. Es el turno de Mini Bodega Franci. Entonces también agradecemos a Mini Bodega Franci. Puedes solicitar tu delivery al 0992-766-294. La cerveza más fría de Limpio. Y después también seguimos con los presentadores. Ahora es el turno de agradecer a Taller Mecánico y Lavadero de Camiones DDC. Volvemos contigo, Cristian. Muy bien. Ya lo vemos también dentro del campo de juego. Al portero de recambio, Adolfo León Rodríguez, que se retiró lesionado. Y el portero de recambio, Adolfo León, en la portería del conjunto del Río Salado. Hace rato, Cristian, bueno, quedó en la transmisión anterior, obviamente, pero damos datos históricos del Club Guaraní. Ahora haremos lo propio aprovechando esta pausa, pero es el turno de Río Salado. El Club Río Salado es un club de fútbol ubicado justamente en el barrio Salado de la ciudad de Limpio. Fue fundado el 3 de febrero de 1925, por lo cual es el año de su centenario. Es uno de los clubes con mayor tradición en la Liga Limpeña de Fútbol, siendo uno de los máximos ganadores. Tiene un total de 9 títulos en primera división, obtenidos en los años 62, 64, 66, 82, 86, 88, 97, 2008 y el último en el año 2018. Después también tiene 3 títulos ya en la división juvenil, tenía 2, pero el día de ayer obtuvo el tercero. Muy bien, y los datos. Alguno de los datos del conjunto del Río Salado, que avanza por el sector izquierdo. Cano cae dentro del área. No dice con los gestos. ¡López! Y lo buscó López. El balón que se pierde en el palo derecho del portero Ferreira. Lo buscó el Río Salado, Adrián. Qué buena ocasión que tuvo aquí el conjunto azulgrana. Gran arremetida de Nelson Cano, que se metió allí en el área. Después se dejaba caer según lo que señaló el árbitro. Cano solicitaba penal, sin embargo el árbitro dejó seguir allí, atropellaba Fernando López para sacar el disparo que terminó rozando el palo de José Ferreira. Una buena ocasión nuevamente que tuvo el cuadro inmortal, que aquí de momento con este resultado se está consagrando campeón en el año de su centenario. Está sentido allí Santiago Martínez, va a ser allí atendido el número 9 de Guaraní. Ya solicitan rápidamente la asistencia. También se dejó caer otro jugador de Guaraní. Pirayú en este caso, Benítez. Momento de suspenso en el cuadro de Guaraní. Muy bien, lo de Pirayú Martínez solo lentamente sintió un dolor. Sí. Y ahí sí, bastante dolido, lo estamos viendo desde el lugar que estamos ubicados aquí arriba. Y me parece que... Y ambos están con mucho dolor. Sí. A ver si pueden continuar, son dos jugadores claves en el 11 titular del profe Ricardo Silva. Y ya para cerrar con el tema de los datos históricos, Cristian decía que el día de ayer Río Salado se consagró de la división juvenil, derrotando en la final a Nueva Estrella. Suma 3 títulos en esa categoría. Entonces, Río Salado, esos son los datos históricos del azulgrana.
Muy bien, lo vemos que se va retirando a Santi. Así es, Cristian, nosotros aprovechamos para agradecer a Jardín de la Paz un homenaje a la vida. Variedad de servicios adaptados al nivel económico y creencias religiosas. Ellos cuentan con una cobertura a nivel nacional y puedes contactarte con ellos al 0983 418 728. Muy bien, a ver. Ingresa Sí, para Aranda, ¿verdad? Fío. Ahí creo que lo vemos. Aranda le pide para que se retire. Ah, se le ve con sangre, ¿verdad? Cristian está sangrando mucho su herida, entonces por el lado de Guaraní, por el momento no, el profe no le está haciendo calentar a nadie. Recién tuvo 2 en cancha caídos, más Jonathan. Son 3 jugadores y no le está haciendo todavía a ninguno de esos jugadores calentar. Muy bien. Parece que ya debe de preparar los cambios. Muy bien. Porque Jonathan no creo que continúe con la cantidad de sangre que está cayendo. Desde acá arriba podemos ver la herida y se ve grande. Se ve muy grande ahora que sacó. sí, justamente por eso el árbitro termina solicitando que pueda ser retirado el jugador para ser atendido ya a un costado de la cancha. Vamos a ver si puede continuar. Cáceres, tenta, Martínez, Santi también, al suelo, no pasa nada, dice el árbitro Cano que levante el balón. Pelota que lo deja correr Cáceres y también Fernández y va a hacer reposición lateral para el conjunto del Guaraní. Y piden la ayuda, Cuidado. asistencia para alguien. No puedo divisar, Fío, si tenés, no puedo ver quién es el que está. Yo tampoco no pude ver, pero creo que cayó solo. No se dio ninguna falta. Muy bien, la asistencia que ingresa rápidamente para ver quién es el que está recibiendo la asistencia, el jugador del conjunto del Río Salado. Muy bien, mientras Aranda también recibe la asistencia del costado de la cancha. Partido parado en los momentos, empatado. Todavía está ahora sin goles, Adrián. Aprovechamos este momento para agradecer a las marcas, en este caso es el turno de Todo Comercial, Todo Plásticos, un mundo de envases y embalajes. También agradecemos, cómo no, ya pasamos a la siguiente marca, que es, en este caso, Comercial AO de Ariel Ortega, electrónica y comercial AO, entonces del señor Ariel Ortega. Y por último, agradecemos a Autoaccesorios, el pistón repuesto de todas las marcas, cuando vemos justamente que ya se repuso Erasmo Aricayé y ahora estamos viendo en pantalla que siguen vendándole a Aranda ahí a un costado de la cancha, por lo que Guaraní está momentáneamente con uno menos. Cáceres, lo saca Martínez, Elías lo vuelve a meter, intentando salir, Juan que lo revienta, pelota larga, lo vemos a José Ferreira con los pies para salir desde el fondo. Ahora, sí, Adrián. Te decía, Cristian, que era Erasmo Aricayé, el jugador de Río Salado, que se desplomaba. Afortunadamente pudo reponerse y continúa sin ningún problema en el partido. Por otra parte, le vuelven a vendar la cabeza a Aranda en un costado de Guaraní. Recordemos que hace rato, en una disputa de balón, terminó golpeándose con Marcelo Sánchez y recibió un corte en la cabeza. Entonces fue retirado ahora, ya para que les puedan volver a poner el vendaje y también para que le puedan sacar la sangre, ya que si tiene sangre chorreando no puede continuar en el partido. Muy bien, balón que lo rechazan desde el fondo. Martínez, se le escapa a Sánchez. Sánchez con el balón, Sánchez habilitando para Chaparro. Chaparro con la pelota, de muy buena manera para Marcelo, que intenta y lo corta bien el conjunto del Guaraní por línea de fondo, Adrián. Aquí aparecía otra vez en zona ofensiva el conjunto de Río Salado. Buena jugada personal de Sánchez que habilitó a Chaparro, que intentó centrar, cerró muy bien el defensor de Guaraní. Va a ser córner a favor de Río Salado. Cuando estamos ya llegando a poco al minuto final, Cristian, estamos rebasando los 44 minutos. Fernando López. López colocando la pelota. Y el árbitro principal que se retira ahora y lo va a autorizar. Posibilidad que lo tiene el conjunto del Río Salado de pelota parada. Fernando López. López para levantarlo.
Fernando, pelota dentro del área, intenta de cabeza, pasa de todo, lo vemos a Quintana con el balón, Quintana con la pelota, intenta girar, Quintana le puntean el balón y lo vemos a Martínez jugando para atrás con Juan y lo tiene Jana, el Tato, intenta Cañete, pelota dentro del área, pero lo revienta el equipo del Guaraní desde el fondo, el Colo que levanta el balón, ahí lo vemos a Juan Benítez. Cano que se suma, Cano que intenta de cabeza, Adam Cañete que levanta la pelota y la juega larga, Junior que intenta, el Colo de cabeza, Centurión, pasa de largo Santi, ahora lo tiene de vuelta, señoras y señores, pero había falta. Cristian. Sí. 18 son a tiempo por todo lo... Bueno, ahí lo que decía la compañera Fío, no sé si creo que hay un poquito de 8, diferencia. Fío, ¿cuánto? No, 18. 18 minutos. 18, ¿verdad? Sí. Así mismo, compañero, 18 minutos se estaría adicionando a este primer tiempo por todo lo que se estuvo perdiendo entre las faltas con los jugadores de los diferentes clubes. Quintana de cabeza, Cano, Chaparro, Chaparro. Y Cañete que lo cruza bien, señoras y señores. Y va a ser salida para el conjunto del Guaraní, Adrián. Cristian, no sé si la compañera Fío nos puede ayudar. Recientemente los funcionarios de la ambulancia se acercaron a charlar con el árbitro, con el cuarto árbitro. Todo parece indicar que, bueno, todavía no está confirmado, pero parece ser que se retirará Víctor Rodríguez. Muy bien, vamos a ver si Fío tiene alguna noticia ahí Falta en parte. confirmarnos, como lo dije. Muy bien, Quintana buscando a Chaparro. Lo corta bien desde el fondo del conjunto del Guaraní, pero hay reclamos. Y va a haber tiro libre, Adrián, para el conjunto del Río Salado. Tengo entendido que termina señalando una mano. Será entonces pelota parada a favor del Azulgrana. Cuando recordemos a toda la audiencia que se adicionaron 18 minutos a esta primera parte. Así que prácticamente tenemos más de un cuarto de partido todavía. Muy bien. Por algunos de los cortes en el partido, algunos que se van conectando recién, medio le va a parecer extraño 18 minutos, ¿verdad? Sí, primero quedó sentido durante mucho tiempo Víctor Rodríguez, que se retiró con mucho dolor en la rodilla, después los cortes de los futbolistas. Y López intenta de cabeza y lo quería cerrar por el sector izquierdo, pero no llega. Ahí lo buscó el conjunto del Río Salado, Adrián. Buena ocasión. Sí, vamos contigo, Fío. Se va a retirar Víctor Rodríguez en la ambulancia. Lo vi mucho dolor, tiene una de frío en la parte de la rodilla y se acercaron a preguntarle al profe justamente por la preocupación de que Jonathan también podría necesitar, entonces como se... Chaparro, Quintana de frente. Impresionante, increíble, Adrián. Quintana lo tenía. El balón que se pierde al palo derecho del portero y se salvó Guaraní, Adrián. Qué tremenda ocasión que tuvo el conjunto de Río Salado. Era para ponerse al frente en el marcador. Muy buen centro que metieron desde ese sector. Apareció en las alturas Chaparro para bajar de cabeza a Quintana, que atropelló. Le pegó como venía la pelota. E increíblemente, Cristian, ese balón no ingresó entre los tres palos. Se salva Guaraní. Y eso puede ser una buena señal, porque siempre, como dicen a máxima, si no haces te la hacen, pero vamos a ver si se cumple en esta ocasión. Lo cierto y lo concreto es que Río Salado estuvo muy cerca de abrir el marcador. Muy bien, Fío, disculpame por cortarte. Vemos el servicio de la ambulancia ya ahí en el sector de la banca de suplentes del Río Salado. En este momento a subir su ambulancia. Muy bien, lo están alisando en la ambulancia entonces a Rodríguez. Quintana, que tiene la pelota. Aguanta Quintana. Cañete que recupera, jugando para atrás. Gilberto Martínez. Ahí lo tiene Guaraní desde el fondo. Fernández. Elías abriendo por el sector derecho. Oscar Esquivel. Ahí lo tiene Cachito. Acelera Cachito. Quintana en la marca. Cachito muete el balón. Centurión que lo corta bien. Rechaza Martínez. Cano que puntea. Junior Argüello. Ahí lo tiene Junior. Gira Junior. Adam Cañete con la pelota. Cáceres. Cae al piso. Banderín levantado. Y hay tiro libre, Adrián. Reclaman los futbolistas de Guaraní. Piden una tarjeta. El que cometía la infracción era Fernando. Y quedó muy sentido en este caso el jugador de Guaraní. El número
8. Estamos hablando de Rubén Cáceres y será una buena ocasión para que Guaraní mande el balón al área. Muy bien, lo pedían la amarilla porque creo que López tiene amarilla, ¿verdad? Vamos a corroborar un poquito también esa información. Lo vemos a Cachito, Oscar con el balón, 1, 2 en la barrera, 3. Muy bien, dando las indicaciones León, pelota arriba dentro del área. ¡Ah! León se le escapa la pelota, intenta Santi, ahora sí lo atrapa. Pero ya había falta en ataque a Adrián. Así es, Cristian, venía una buena ocasión para el equipo, para el conjunto de Guaraní, pero respondió bien el jugador, el arquero en este caso, de Río. Autoriza ahora el cuarto árbitro a que salga la ambulancia, dado a que tiene que pasar, entonces 1 minuto sería. Bueno, gracias, compañera. Decía entonces que ahora recién el árbitro autoriza el traslado de Víctor, que se va en la ambulancia, se retira con muchos signos de dolor en la zona de la rodilla. Ya fue reemplazado por Adolfo León, que va saliendo para el conjunto saladeño. Fernández, López, el Colo Jiménez por el sector derecho. El Colo, pelota dentro del área y lo saca bien Ferreira, lo descuelga bien. José Ferreira, que la juega larga. Y lo van a pelear arriba, lo vemos a Santi. Ari Calle que lo devuelve de cabeza. Quintana, le puntea a Cáceres. Cachito con el balón, Oscar. Adán Cañete, lo tiene el capitán. Abriendo la pelota por el sector izquierdo. En el medio campo, Benítez que mete la malle. Cediendo para Aranda que intenta, cae al piso. Sigue Juan que recupera. Ahí lo vemos a Centurión. Benítez que puntea. El Colo que la juega larga. Elías Fernández que devuelve de cabeza para el portero José Ferreira, que se queda con el balón, Adrián, para salir desde el fondo. Queda todavía una eternidad al partido, Cristian. Te cuento que estamos recién llegando de a poco al minuto 7 de la adición. 18 minutos terminó añadiendo el árbitro principal, Blas Romero. Entonces, todavía queda aproximadamente 11 minutos de partido. Iremos hasta el 63, entonces para que la gente no se confunda, no es segundo tiempo, es añadido de la primera parte. Muy bien. Hay falta. Hay tiro libre para el equipo del Guaraní. Vamos a ver quién se va a encargar. Lo vemos ya Cachito, que se acerca y lo hace rápidamente. Cáceres con el balón. Cáceres levanta la mirada. Ahora la pelota, el borde del área. Fernández, Martínez que le pasa. El Colo que saca la pelota. Cañete. Centurión que corta bien. Benítez vuelve a meter el balón. El Colo que lo rechaza. Quintana que no llega. Elías Fernández. Junior Argüello. Y el capitán, balón que se desvía y se pierde por línea de fondo. Y reclaman los jugadores de Guaraní una infracción sobre Junior Argüello. El árbitro dice que no. Entonces va a ser saque de meta a favor de Río Salado, que saldrá desde el fondo. Nosotros seguimos agradeciendo en este caso a los que apoyan esta transmisión, a los presentadores. En este caso es el agradecimiento para el diputado Pedrito Gómez apoyando al deporte, el empeño, el representante de la ciudad entonces en la Cámara de Diputados. Intenta salir el Río Salado, decidió jugarlo el capitán por el costado y va a ser lateral. Para el equipo del Guaraní de Limpio lo vemos a Cáceres, Rubén Cáceres con la pelota. Sí, adelante. Sí, proseguimos con los agradecimientos. El turno de agradecer a Frigo Chasco también, que presenta esta transmisión. Entonces un saludo a los amigos de Frigo Chasco. Cáceres, pelota dentro del área. Quintana que lo saca de cabeza. Fernando López que lo pelea. Cáceres que gana y lo revienta Quintana. Y es lateral de vuelta para el conjunto del Guaraní. Por el sector derecho. Cristian, agradecemos también a la licenciada Mabel Gómez Jara, que tiene su proyecto político para Limpio en el año 2026. Muy bien, pelota que iba pasando de todos. El León con la mano. Creo que pedían que ya se fue, ¿verdad? Por eso medio que quedaron medio dudando. Ahí la defensa del Río Salado. Pero ahora va a ser tiro libre de esquina por el sector izquierdo para el conjunto del Guaraní. Lo vemos a Cachito. Cachito, pelota dentro del área de cabeza. ¡Gol!
que pone el primero y quiere estirarlo Guaraní, señores. Guaraní 1, Río Salado 0, Adrián. Y llegó nomás el conjunto de Guaraní. El indio que no quiere rendirse, que quiere quedarse con el campeonato también. Y aquí termina marcando el primer tanto del partido. Se pone en ventaja el aurinegro. Tremendo centro en ese tiro de esquina. Se elevó en las alturas. En este caso, Pirayu Martínez. Y de un flechazo termina marcando la diferencia parcial para el conjunto de Guaraní en el minuto 45 más 9, Cristian, es decir, 54 minutos. Llega el 1-0 de Guaraní y de momento tenemos partido extra y sé que más de uno se estará preguntando en qué tiempo se va a acabar la primera etapa. Recordemos que adicionó 18 minutos, así que vamos hasta el minuto 63. Muy bien el Colo, pelota dentro del área, Chaparro. ¡Gol! ¡El Río Salado! Uma Salado, Gua, Salado, Gua, Salado, Gua. En su centenario, la copa lo quiere llevar. Golazo, señoras y señores. Juan Chaparro para poner el empate, Adrián. Y tan solo 3 minutos después del tanto de Guaraní, aparece el inmortal que lleva ese nombre, lleva ese mote, porque nunca lo puedes dar por muerto. Y aquí inmediatamente resucita el inmortal, apareciendo Juan Chaparro, que cuántas veces fue criticado, cuántas veces erró algunos goles, pero eso pasa hasta en los mejores delanteros del mundo, y es de goleador aparecer en los momentos importantes. Y aquí, qué mejor escenario que una final, estando en desventaja, se elevó en las alturas Chaparro y en el minuto 45 más 12 aplica el testarazo para poner todo igualado. Esto está 1-1, Cristian. Con este global, Río Salado se está consagrando campeón. Muy bien, justamente Chaparro, ahora que recibe el cartón de amonestación ante la falta, ante Adam Cañete, amonestado, el autor del gol del empate para el conjunto del Río Salado. ¡Qué partidazo! Una final de locos estamos disfrutando y el público en las gradas, tanto del Guaraní ahora del Río Salado, porque los goles estaban a ¿cuántos minutos de diferencia? 2 a 3 minutos prácticamente. 3 minutos, bueno, 2 y medio. 2 y algo. Impresionante. Así mismo, Cristian, qué partidazo estamos teniendo en esta tarde, y nosotros aprovechamos para agradecer en este caso a Multiimagen, ubicado en el Sanatorio Fernández, estudio de diagnóstico por imagen. Cuenta con una innovadora ecografía que te permite conocer la cara del bebé antes de que nazca, hiperrealista. Pelota para arriba, sale el portero y lo revienta el capitán. ¿Cobró penal? Sí, señor. ¡Penal, señores! Penal. Lo tengo que mirar en la repetición, Adrián. No sé si Fío vio algo. Sí, ya cobró penal. Bueno, ingresa el cuarto árbitro porque se están dando algunos disturbios, ¿verdad?, entre los jugadores, porque ellos reclaman que no fue penal. Pero ya el pitazo fue decisivo. Penal para Guaraní. Muy bien, Adrián, ¿puedes observar la repetición? Bueno, pudo haber cobrado dos cosas. No sé si cobró una mano al defensor de Río Salado o si fue León el que al intentar rechazar con los puños terminó golpeando al jugador de Guaraní. Entonces, lo cierto y lo concreto es que el árbitro termina señalando penal y quedó amonestado otro jugador León de Río Salado, en este caso el portero, León. Mano fue lo que reclamaron, Adrián. Y el penal fue entonces por la mano. Eso fue lo que yo visualicé que los jugadores de Guaraní le indicaron al árbitro, ¿verdad? La mano de uno de los jugadores de Río que estaba defendiendo. En este caso era Beto el que estaba en zona de defensa. El capitán Gilberto Martínez, entonces, un poco complicado el ángulo. Lo cierto y lo concreto es que va a haber penal. Y justamente el arquero de Río se encuentra sentido y ya no tiene cambio en este caso, Adrián, ya que recordamos que Víctor se retiró en ambulancia de acá de la federación. Bueno, aprovechamos este parate para seguir agradeciendo a los presentadores. En este caso agradecemos a Noray Taberna
de René Marandari. Entonces, Nonay Taberna, de España. Está, bueno, desde el país ibérico, entonces de la madre patria, apoyando al Club Río Salado. Seguimos con los agradecimientos. Ahora es el turno de agradecer a Mini Market JM, mejor calidad al mejor precio. También, como no, agradecemos a Vox Evolution, en este caso Funcio Cross. Contactate con ellos al 0971 515 028. Muy bien, Adrián, ¿cuánto falta para terminar? A ver, faltan 2 minutos y medio. Santi Martínez sería el encargado de ejecutar el penal, compañeros. Muy bien, gracias, Fío. Martínez, Santi, que ya colocó la pelota. El árbitro dando indicaciones al portero Adolfo León, el portero de recambio en el conjunto del Río Salado. Santi, parado frente a la pelota y lo va a autorizar el árbitro. Santi Martínez. ¡Gol! Del Guaraní. ¡Gol! Del goleador del campeonato, que pone el segundo para el Guaraní. Río Salado 1. Guaraní 2, entonces Río Salado 1. El resultado parcial. Aparece el goleador del campeonato y un referente en este equipo de Guaraní. El 9, el Killer, termina marcando de una manera bastante correcta su penal. Remate al medio. León, que no se jugó tanto a su costado, a lo mejor intuyó que el remate iba al medio, pero de igual manera, aunque estiró su pie, no pudo lograr desviar esa pelota. Al minuto 45 más 16 llega el tanto de Guaraní. Esto está 2-1. Muy bien. Partido que lo está ganando por 2-1 el conjunto del Guaraní. Amonestado es Aranda. Creo que es Aranda, Fío, ¿verdad? Así es, compañero. Aranda sería el amonestado. Tiro libre para el conjunto del Río Salado. Y si lo vuelve a empatar sobre el final, Adrián. Podría ser. Fernando López. Es una final de locura, Cristian. Recordemos que se añadieron 18 minutos de la primera etapa, o sea, todavía no es el segundo tiempo. López, pelota dentro del área, directo, se le cayó. ¡Gol! Del Río Salado. ¡Gol! Del Río Salado. Y lo empata sobre el final. Y señoras y señores, porque su centenario lo quieren llevar la copa en la casa. Río Salado 2, Guaraní 2. Así es, Cristian, lo decías. Y si lo empata Río Salado y lo vuelve a hacer el azulgrana, que no quiere saber nada de tercer partido. Y en el final de la primera etapa, en el último minuto, se añadieron 18. Y en el 45 más 18, el centro de Fernando López. Mala salida de José Ferreira y apareció el capitán del Río Salado, el comandante Gilberto Beto Martínez. Le quedó esa pelota, definió y así con un error del portero, Río Salado empareja las acciones y se acaba la primera parte. Esto está 2-2. Es una final de locura, Cristian, y con este resultado parcial, Río Salado se está coronando campeón en su centenario. Tremendo, tremendo lo que vivimos en este 45 más 18, Adrián, en este partidazo, en este primer tiempo. ¿Fue Martínez el autor del...? Sí, confirmado. Confirmado. En la repetición, porque también se abalanzaba por ese sector Sánchez. Muy bien. Cuando vemos que le reclaman al árbitro principal, Blas Romero, el público de Río. Sí, le están arrojando botellas de agua, una guampa, entre otras cosas más, reclamándole al árbitro. Pero no sé, compañero, usted
El arbitraje. Está siendo parejo. Muy bien, señoras y señores. Una final impresionante lo que estamos disfrutando aquí en el campeonato de la Liga Limpeña 2025, en el centenario del Río Salado. 2-2, Adrián. Así es, Cristian, nosotros vamos a hacer una breve pausa, después volvemos con toda la acción de la segunda parte, pero antes vamos a quedarnos con el compañero Armando Rotela, que se va a encargar en este entretiempo de la tanda publicitaria, y de paso también le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Adrián, buenas tardes a toda la audiencia de Limpio Digital. Vamos a estar agradeciendo a todas las marcas que hacen posible que Limpio Digital pueda estar en la fecha en vivo desde el Coronel Carlos Gaceta. Agradecemos a Materiales Construcción Santa María, todo para tu construcción, artículos de ferretería, sanitario, electricidad, hierros. Te aguarda en la ruta PI03 General Elizardo, aquí en la esquina Bernardino Caballero. Entonces ahí agradecemos a Santa María Materiales de Construcción, también a Central Ofertas de Limpio, nuevo local ubicado sobre la ruta PI03, kilómetro 23,5. Encontrás ropería, calzados, accesorios, todo lo que buscas encontrás en Central Ofertas. También agradecemos a la cadena Farma Méndez, que cuida tu salud y cuida tu economía. Delivery al 0986-146-3, el escape perfecto a tu rutina. A Comercial Los Hermanos, más barato imposible. También agradecemos a la recicladora Carandaí, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Acá me dice que estoy yendo rápido, entonces vamos a ser más lentos. Agradecemos a la recicladora Carandaí del amigo Cesarito, que siempre apoya el trabajo de Limpio Digital. También agradecemos a Taller Mecánico y Lavadero de Camiones DDC, que está acompañando nuestro trabajo. También agradecemos a Jardín de la Paz, un homenaje a la vida. Variedad de servicios adaptados a nivel y económico y creencias religiosas con cobertura a nivel nacional. Puedes contactar a los amigos de Jardín de la Paz al 0983-418 en el mercado de Limpio. También agradecemos a AO del amigo Ariel Ortega, electrónica y comercial. Te aguarda cerquita de la Municipalidad de Limpio sobre la ruta San José. Un agradecimiento especial por apoyar nuestro trabajo al diputado nacional Pedrito Gómez, apoyando al deporte limpeño. Frigo Chaco, carne tierna, jugosa y sabrosa. Las mejores carnes las encontrás en Frigo Chaco, que ahora puedes hacer ya tus compras en una venta, o sea, en un local que ponen ahí enfrente de Frigo Chaco. Entonces puedes hacer tu pedido y puedes comprar en Frigo Chaco las mejores carnes de Paraguay. También agradecimiento especial a Jimmy Repuestos. Tenemos todo lo que buscas, te aguarda. Tenemos todo lo que buscas, te aguarda sobre la ruta San José, en las esquinas mismo, sobre la calle, en la esquina Mariscal Estigarribia. También agradecemos a la concejal municipal, la actual concejal municipal, licenciada Mabel Gómez Jara. Proyecto político Limpio 2026. Multiimagen, ubicado en el Sanatorio Fernández, estudio de diagnóstico por imagen, cuenta con innovadora ecografía hiperrealista que te permite conocer la cara. 5 Multiimagen. Distribuidora Edgar, el rey de todos los combos, ubicado sobre la avenida San Francisco en el barrio Bayué. Ahí entonces distribuidora Edgar, Mini Bodega Francis. Las bebidas más frías las encontrás en Mini Bodega Francis. Delivery, también realizan delivery al 0992-766-294. También un saludo y agradecimiento a toda la gente que nos está observando desde España, en la bodega, o sea, en la taberna Noray, del amigo René Marandarí. Entonces le mandamos un saludo especial a toda la gente. Hola. También agradecemos
a Mini Market JM, mejor calidad al mayor precio. Te aguarda sobre la avenida San José, a pasitos de la seccional colorada de Limpio. Box Evolution, Funcio Cross, te esperamos en Limpio. Contactos al 0975 515 028. Empresas que apoyan nuestro trabajo. Vamos con la compañera Fío que está en el campo. Sí, nada más, compañeros, para informarle la decisión que tomó el árbitro. Indica que todas las personas que están acá, a los de Río Nina, todos arriba o no continúa, ya sea todas las autoridades. Los 4 palcos de acá tendrían que ser ahora abandonados. Las que le hicieron, o sea, que le estuvieron tirando al retirarse del primer tiempo. Entonces toda la gente, ese palco que fue preparado para todas las autoridades de ambos clubes, tienen que ser despejados para que pueda continuar. Está diciendo Adriana, acá la compañera. Sí, porque en uno están la familia de los presidentes, de los jugadores, y en el otro las autoridades de la ciudad, invitados como de las cooperativas, otros. Y dijo, no hubo otra cosa que lo diga todos, incluso la esposa del presidente, Mabel Gómez, Juancho, todos los que se encuentran acá no pueden continuar. Los 4 palcos tienen que estar vacíos. Durísimo entonces, Armando, porque son, bueno, digamos personas influyentes, ¿no? Y que se les preparó este lugar especial. Yo tengo entendido que ya en el partido anterior, a la terna que vino la vez pasada, que fue Julia Dosa, no le gustó demasiado la presencia de ese palco ahí, pero no dijo nada. En este caso, a raíz de los incidentes, Blas termina indicando que van a tener que retirarse, y vamos a ver cómo prosigue esto. Y esto también va a demorar un poquito más, Armando, ya sabiendo que se agregaron 18 minutos en el primer tiempo. Y ahora volvemos, bueno, esto seguramente va a demorar unos minutos más los 15 minutos de descanso. Yo creo que justito vamos a llegar de luz natural, compañero. Los de Guaraní ya se retiraron todos, no quedó ni una sola persona a la izquierda, pero a la derecha los que son de Río le están diciendo al presidente, ¿verdad?, que no pueden ellos realizar eso, pero también se da porque antes de los 10 minutos del primer dio choque el jugador de Guaraní con el de Jonathan Aranda y de, a ver si me recuerdan el apellido. Marcelo Sánchez. De Sánchez. El presidente se levanta del palco y se va a llamarle directamente al cuarto árbitro. El que... Bueno, estamos teniendo unos problemas técnicos con la compañera Fío, que notamos por las personas que se están moviendo. Toda la gente que está en el palco tiene que retirarse, cosa que anteriormente nosotros ya habíamos reclamado, porque, por ejemplo, a nosotros no nos dejaban, lo más irónico, Adrián, nos dejaban nosotros meter una cámara, pero había mucha gente dentro. Sí, eso fue en el partido anterior, pero como te decía, yo según lo que yo escuché es que a Giancarlo Juliadosa tampoco le gustó tanto la idea de ese palco, pero no quiso seguramente más importunar demasiado, entonces dejó que continúe. Y ahora, a raíz de ese incidente que comentaba la compañera con el presidente Guaraní en la primera parte, seguro que fue determinante para que Blas Romero tome esa decisión, y veremos si ya, no sé si la compañera nos puede decir si ya se van retirando o no. El cuarto árbitro, como te decía, fue el que le dijo al árbitro principal que se retire el presidente, entonces él viene, él pide que se retire completamente, que vaya arriba. El presidente quedó ahí abajo hacia la zona de los vestuarios y ahora nuevamente se acercó a hablarle para ver si por lo menos no podía estar acá cerca, y ahí fue que le dijo no, que se vayan todos o no continúa el partido. Y bueno, ahora también la gente de Río, solicita que todos se retiren. Por la parte de Guaraní, solo 2 dirigentes de Guaraní se encuentran acá. Ya se fueron todos, pero por la parte de Río es donde se van retirando lentamente, compañeros. Y a causa de eso también a personas, por ejemplo, como el señor Roberto Brite, que es uno de los patrocinadores del campeonato, tiene que retirarse también. En años anteriores, los palcos estaban incluso más hacia el frente. Ahora este año se hizo esto de llevar un poco más hacia atrás, ¿verdad? De igual manera estos incidentes, y bueno, todas las autoridades
tienen que retirarse o no procede el partido. Bueno, por suerte nosotros sí podemos quedarnos todavía acá, ¿verdad? Para poder continuar con nuestro trabajo. El árbitro ya tiene potestad de decidir quién se queda, quién puede estar, quién no en el campo de juego. Él llega, pisa el... Ah, ya es desde antes Ya incluso. bueno. Él llega, pisa el estadio y ya es la autoridad máxima. Hasta puede él decir, no se va a jugar. Claro. Si encuentra algunas falencias dentro del estadio. Sí, entonces, inclusive hasta el público le puede Así mandar mismo. sacar si quiere. Entonces hay que aclarar eso, entonces para que no haya ninguna... Otros ciudadanos distinguidos, autoridades, van a tener que retirarse porque, reiteramos, la máxima autoridad del partido es el árbitro. Hasta las partiendo bocadito y se cortó eso, ya se están retirando todos. Y esto seguramente, Armando, no va a caer bien en algunos sectores. Bueno, mientras vemos que ya van ingresando los jugadores de Guaraní, ellos ya están en el campo de juego. Obviamente, mientras no se solucione esa cuestión, no va a iniciar seguramente el segundo tiempo. Estamos expectantes. Por su parte, tenemos que decir que tenemos una excelente concurrencia el día de hoy. Habría que mirar también, seguramente, no sé si vamos a tener o no el dato de las boletas vendidas. Si es que podemos conseguirlo, vamos a decir. Si se llegó a algún récord o no. Entonces, vamos a estar consultando esos datos mientras van retornando los equipos al campo de juego. Y ya vamos también nosotros alistándonos para el inicio de la segunda parte. Te agradezco, Armando, por estar en este entretiempo. No sé si querés añadir algo más. Nada más. Entonces despedimos a Armando Rotella, que estuvo haciendo la tanda publicitaria en esta segunda parte. Y ahora ya también volvemos con el compañero Cristian Colmán, que va a proseguir con los relatos en esta segunda parte. Muy bien, muchas gracias, queridos compañeros. Estamos de vuelta para lo que va a ser el segundo tiempo en la tarde de hoy de este partidazo, que hasta ahora están empatados el equipo del Guaraní y el conjunto del Río Salado. Creo que va a haber un cambio. Sí. Lo observamos con la camiseta número 20. Con la camiseta número 20. Muy bien, vamos a confirmar. Creo que es Bill López, ¿verdad? Sí, justamente. Muy bien, señores. Saludos cordiales para todos los amigos ya que están conectadísimos con nosotros en las plataformas, tanto de Facebook y también por el canal de YouTube, que estamos en vivo, llevándote esta final. Partido infartante, empatado a 2. Nuestra compañera Fío no está por ahí. Vamos a preguntarle ya también cómo se está viviendo estas horas ahí en la boca del túnel. Me da un poco de curiosidad de cómo se están poniendo las cosas para ingresar. Muy bien, ahí justamente de eso te estaba hablando Adrián, cómo están saliendo los árbitros con la custodia policial. Y así ahora, es, Cristian. Y ya sí, esto es el entretiempo. No me quiero imaginar el final del partido, Cristian. muy bien, vamos a ver cómo se va desarrollando lo que queda de esta final. Hasta ahora empatado, señores. Ahí lo vemos a Martínez, parado frente a la pelota. Junior Argüello también. Ahí para confirmar el cambio. Podríamos ver quién fue el que se retiró. Ahí seguramente que el cuarto árbitro va a levantar el tablero. Debería, ¿no? Cuando Cristian, también tenemos que hacer una pequeña aclaración con el tema, con nuestra audiencia, que tuvimos algunos que otros, estamos teniendo inconvenientes técnicos debido a que, bueno, pasaron cosas, como se dice, entre otros acontecimientos. Por ejemplo, a la Andes se le ocurrió hacer mantenimiento aquí en las cercanías del estadio y no hay luz en el campo, entonces, en el campo de juego, entonces tuvimos justo en el sector donde está la prensa, tuvimos que improvisar, traer generadores y eso obviamente termina afectando en el internet y demás cosas. Claro que sí, con el generador estamos trabajando desde bien temprano, justamente por lo que estaba diciendo Adrián. Muy bien, vemos que el árbitro recibiendo las últimas indicaciones, Adrián, para que arranque. Bill López es el 20, ¿verdad? El que acaba de ingresar. Sí, si la compañera Fío puede confirmar el cambio. Muy bien, Martínez abriendo el balón por el sector izquierdo. Oscar Esquivel, se le escapa el balón. Y va a haber reposición lateral para el conjunto del Río Salado por el sector derecho. Lateral. Ahí lo vemos al Colo.
para la salida lateral. Ahí lo autoriza el árbitro. El Colo. Pelota que la juega larga. Benítez que intentaba. Cañete que lo saca desde el fondo. Benítez no llega. Ahí lo vemos a Juan. Benítez gira. Aranda que la juega larga. Junior Argüello que lo corre. Junior que intenta. Pero ya había infracción, Adrián. Así es, Cristian. Termina señalando una falta en ataque del colegiado. Será tiro libre en salida para Río Salado. El partido está 2-2. Un encuentro de locuras, Cristian. 18 minutos de añadido. Todo lo que tuvimos en la primera etapa. Empecemos cronológicamente. Expulsan al presidente de Guaraní. El árbitro le pide que se retire. Antes de arrancar. Sí, eso ya, bueno, creo que fue 5 o 10 minutos Sí. de juego. Después, Cano, lo tiene Cano, pelota para arriba, cruzando el balón. Benítez que lo rechaza. El Colo que intenta devolverlo de cabeza. López, también Cañete, Bill, pelota para arriba. Ahí lo vemos a Quintana, ahí lo pifia Quintana. Cáceres que aprieta, ahí lo vemos. Y juega el área al borde del área, intenta salir Barrios. Ahí lo vemos Aranda, Cano con la pelota, ya había falta. Y va a ser salida para el conjunto del Guaraní, Adrián. te decía, expulsan al presidente de Guaraní a los pocos minutos de iniciar el partido. Después se lesiona a Víctor Rodríguez en Río Salado, no puede continuar, es retirado de la cancha. Después se hace el cambio, ingresa Adolfo León, el arquero suplente. Unos minutos después, Víctor Rodríguez es retirado en ambulancia. Posteriormente hubo la acción donde Sánchez y Aranda chocaron entre sí, quedó sentido el jugador Aranda con un corte en la cabeza, lo retiraron, le vendaron 2 veces más o menos, lo volvió a ingresar. Después empezó el show. Ya el árbitro adiciona 18 minutos en la primera parte. Al minuto 45 más 12 llega... Más 9, perdón, llega el primer tanto de Guaraní, centro desde un tiro de esquina, cabezazo desde Pira Martínez, el 1-0. 3 minutos después Río Salado lo empata con una buena acción de Chaparro. Después hay penal para Guaraní, disturbios por ese penal. Llega el gol de Santi y tan solo en el minuto final, la última jugada del primer tiempo, un tiro libre de Fernando López, centro, salió en falso José Ferreira, le quedó a Gilberto Martínez la pelota que a portería descubierta marcó el 2-2. Y ya en el final del primer tiempo, mientras se retiraban los colegiados, hubo incidentes, le tiraron cosas y eso terminó haciendo que el árbitro principal Blas Romero expulse a todos los que estaban en el palco VIP que está en campo de juego, es decir, a la familia, a los familiares, jugadores y directivos. Muy bien, pelota que cruza de todo dentro del área con los puños. Y lo saca bien el portero. Balón que lo tiene Oscar. Pelota para arriba, dentro del área. Intenta de cabeza, lo saca a medias. De derecha Aranda. Y lo saca desde el fondo. El conjunto del Río Salado intenta volver a meter. Ahí lo pifia Quintana. Marcelo Sánchez que corre. Bill también que intenta. Balón que lo pelea por el sector derecho. Al ras en suelo con el capitán. Cañete. Centurión que lo rechaza. Y lo vemos a Cáceres, que se queda con la pelota por el sector derecho para salir de vuelta el conjunto del club Guaraní, que retrocede con José Ferreira. Ferreira con la pelota. Pinto Ferreira. Juan Jara que lo corta bien el Tato. López para atrás. Centurión intenta filtrar. Cáceres que lo corta muy bien por el sector derecho. Cáceres. Pelota para arriba. Intenta salir Erasmo. Jara, Tato, y esto es falta, dice Adrián. Tiro libre. Y se enoja Cato en esta acción. Termina señalando infracción. El árbitro será entonces el balón favorable a Guaraní. El partido está empatado 2-2 con este resultado. Se está consagrando campeón Río Salado, pero todavía falta mucho. Queda todavía muchísimo para este encuentro y estamos seguros que habrá más de una emoción más. Muy bien. Tiro libre. López, Bill con la pelota dentro del área. Y lo sacan de cabeza. Ahí lo vemos a Junior. Intenta salir conjunto Río Salado. Marcelo con la pelota. Cano con el balón. Acelerando y avanzando el medio campo por el sector izquierdo. López que intenta. Sigue Cano. Cáceres que lo rechaza. Junior Argüello con la pelota. El Tato. Lo tiene Jara. Juan con el balón. Al ras del suelo. Chaparro. Acelera el Tato. Balón. Y la pelota que se pierde por línea de fondo y va a ser reposición de portería. Ahí va a ser entonces saque de meta para José Ferreira cuando se asociaban allí Cato y Chaparro. Lo rebotó muy bien Juan Chaparro, pero ya Jara no pudo
llegar y va a ser salida para Guaraní. Estamos teniendo un partido bastante interesante en esta segunda parte, Cristian. Santi que intenta, Centurión que rechaza. Ahí el balón que se va a poner por el costado y va a ser reposición lateral. Lo hace rápidamente Benítez. Aranda con el balón. Aranda mete el amague, jugando para atrás con el compañero Barrios, cediendo para el capitán. Ahí lo vemos, Cañete buscando a Cáceres. Corre Cáceres. Sánchez que lo rechaza. Cano de cabeza con Fernando López. Ahí López que levanta el balón. Cañete que lo pelea. Chaparro que se suma el balón. Ahí lo saque de falta. Tiro libre para el conjunto del Río Salado. Y será una ocasión para el azulgrana. Termina señalando la infracción el colegiado. Y veremos si puede aprovechar o no Río Salado. Recordemos que a través de la pelota parada llegó el empate, el 2-2 específicamente, y con un centro que partió obviamente de los pies de Fernando López. A ver si el azulgrana puede ponerse por delante. Una buenísima posibilidad que tiene el conjunto del Río Salado. Por el sector izquierdo lo vemos a Fernando López con Jara. Vamos a ver quién se va a encargar de levantar el balón. Desde la portería, Ferreira dando indicaciones. Lo autoriza el árbitro. Juan Jara, Fernando López. Jara, pelota en la barrera. Fernando López que vuelve a meter el balón. Pelota larga en las manos de Ferreira. José Ferreira, que lo va a jugar largo. Ahora sí, Ferreira. Fernando López lo devuelve de cabeza. Cano que intenta. El balón que lo tiene Barrios. Benítez que levanta y la juega larga. Lo vemos con el balón a Marcelo Sánchez. Sánchez con la pelota. Quintana que se muestra. Quintana, Cáceres que aprieta en la marca. Quintana, Freddy que gira. Acelera Quintana dentro del área. Adam Cañete que lo corta bien. Intentó de vuelta. Y lo vemos a Cano. Pero ya había falta. Falta en ataque, termina señalando el árbitro. Reclaman los de Río Salado, sin embargo será salida para el conjunto de Guaraní. Nosotros aprovechamos para agradecer a los presentadores. Es el turno de Materiales de Construcción Santa María. Todo para tu construcción, ferretería, sanitarios, electricidad, hierros. Contactate con ellos al 0983-364-690 o visitarlos en su local ubicado sobre la ruta número 3 General Elizardo Aquino, esquina Bernardino Caballero. Muy bien, Centurión que puntea la pelota. Ahí lo tiene el conjunto del Guaraní, que lo va a reiniciar desde el fondo. Un momentito, dice el árbitro. Ahí lo vemos sentido, creo que es Cachito Oscar el que está sentido. El árbitro que para la jugada, llama a la asistencia. Esquivel, jugador del conjunto del Guaraní. Así es, Cristian, está sentido. Esquivel ingresa a la asistencia. Uno de los puntos altos del equipo aurinegro, que hizo un excelente partido en el encuentro anterior, siendo de lo más interesante que tuvo el aurinegro. Veremos. Bueno, todo parece indicar que va a reingresar una vez que el árbitro lo autorice. Muy bien. El balón que lo tiene el árbitro principal. Siguiendo para Ferreira. José Ferreira. Ferreira para la salida desde el fondo para el conjunto del Guaraní. Pelota arriba. Ahí lo van a pelear. Y lo saca de cabeza el conjunto del Río Salado. Benítez con el balón. Benítez. Cáceres. Cáceres que intenta. Sánchez que la juega larga. Chaparro que lo corre. Chaparro. Adam Cañete en la marca. Se frena Chaparro. Lo tiene Chaparro. Balón para Fernando López. Jara, Juan López, abrido por el sector derecho para el Colo Jiménez. Jiménez, pelota dentro del área. Juan de cabeza. José Ferreira que se queda con el balón, Adrián. Cuando reclamaba toda la defensa Guaraní, una posición de fuera de juego. Sin embargo, el árbitro dijo que no hubo nada. Vino el cabezazo de Cato intentando conectarse con Chaparro. Sin embargo, se quedó con el balón José Ferreira. Quintana con la pelota. Lo tiene Quintana, López en la marca. Se le muestra Cano. Gira Freddy. Tenta Quintana. Se le suma Adam Cañete en la marca. Cañete. Pelota que lo tiene Fernando López. Y López que levanta la mirada. López con el balón. Decide jugar por atrás con Marcelo Sánchez. López. López con el balón. Intenta filtrar. Cano que cae al piso. Sánchez. Pelota que lo busca Chaparro. Para atrás. Aranda que no llega. Sánchez tampoco.
Junior que gira, López que intenta, Cáceres, Oscar Esquivel. El balón que se va a perder por línea de costado y va a ser el lateral. El asistente dio para Guaraní, ahora el árbitro dice que es para Río Salado. Así es, el asistente señaló justamente para el aurinegro, pero la decisión final la tiene el árbitro principal. Será salida para Río Salado. Pelota larga, Benítez que no llega, Cano. Lo tiene Cano. Muy fuerte el balón que se va a perder por línea de fondo y va a ser salida desde la portería para el equipo de Guaraní. No sé si el año pasado si no me falla la memoria, Chaparro había convertido un gol en la final contra Río Salado con el Sportivo Peñón. No Martínez. Sé si, era Martínez. Bueno, entonces, creo que lo peinó él. Claro, entonces de igual manera tenemos un jugador que repite, marca gol en una final en dos finales de manera consecutiva el año pasado y este año, en este caso Martínez. Pirayú, que anotó el año pasado justamente al mismo rival, no Río Salado, pero en ese caso fue defendiendo la camiseta del Sportivo Peñón. Hoy lo hizo con el escudo de Guaraní cuando otra vez Central Ofertas de Limpio, nuevo local ubicado en la ruta Paraguay número 3, kilómetro 23,5, ropería, calzados y accesorios. También agradecemos a la cadena Farma Méndez que cuida tu salud y tu economía. Podés solicitar tu delivery al 0986-146-322 o visitas cualquiera de sus locales ubicados en la ciudad de Limpio. También tiene sucursales en Luque, San Lorenzo y Loma Putá. Y por último, agradecemos a Motel Golden, el escape perfecto a tu rutina. Muy bien. Mientras vemos, Fío, creo que va a haber cambio en el equipo del Guaraní. Con la camiseta 16. Pelota que la juega larga, intentaba de cabeza Cano que lo corre. Aranda. Intenta salir. El Colo que se adelanta y se queda con el balón al ras del suelo. Y recupera Guaraní que sale a medias y se equivoca. Fernando López con el balón. López al ras del suelo. Chaparro dentro del área. Chaparro y lo buscó. Señoras y señores, va a ser tiro libre de esquina. Adrián. Buena respuesta de José Ferreira en esta ocasión, que termina salvando de buena forma esa jugada cuando ya se realizó la modificación en el conjunto de Guaraní. Ingresa con la camiseta 16. Le confirmo en instantes la identidad del jugador. Mesa. Damián Mesa, Jesús Mesa, con la 16. Damián Mesa, con la 16 ingresa entonces en Guaraní. Muy bien. Tiro libre. López. Pelota dentro del área. Benítez de cabeza. Pelota para arriba. Lo pelean justamente Mesa, Aranda. Mientras había infracción, iba a ser salida. Ahí lo vemos al capitán con la pelota. Y lo deja para el portero. Para sacar desde el fondo. Ferreira. José Ferreira. Ahí lo va a autorizar el árbitro. Ferreira. Adrián para el conjunto saladeño. Se anticipó bien Cato y ganó el saque lateral a favor del azulgrana, que va a tener esta ocasión entonces para reponer y para poder reorganizarse también con este resultado. Recordemos que el Inmortal se está consagrando campeón de la Liga Limpeña de Fútbol en el año de su centenario. Derecho para el conjunto del Río Salado, Adrián. Aquí una duda en la defensiva de Guaraní. Le termina quedando ese balón a Nelson Cano, que sacó el disparo. Que termina impactando en la cara externa. Posición para el conjunto de Guaraní. Chaparro que intenta. Fernando López. Banderín levantado. Todo anulado. Ahí va a ser salida para el equipo del Guaraní, para salir desde el fondo. Que va en los pies del portero Adolfo León. Santigol, que dejaba seguir nomás el balón, ya que volvía de la posición adelantada. Él se dio cuenta, entonces prefirió no hacer contacto con la pelota. Entonces, por eso se quedó con el balón Adolfo León, el guardameta de Río Salado, que ingresó en la primera etapa para sustituir a Víctor Rodríguez, que se retiró lesionado y posteriormente fue trasladado a una ambulancia para recibir atención médica. Es la zona de la rodilla que se vio afectado el guardameta saladeño. Muy bien, lo vemos a Benítez.
cediendo la pelota para el compañero Adán Cañete. Pelota para arriba, el borde del área, intenta de cabeza, lo vemos al Colo, pifia Colo. Intenta recuperar al Guaraní, lo hace de buena manera, Santi cruza el balón, Mesa, pelota para arriba, Junior Argüello que intenta aguantar, Quintana que se cruza, Mesa que cae, ahí lo saca Erasmo, Arecalle, Quintana que cayó y es falta. Tiro libre para el conjunto del Guaraní por el sector izquierdo, una buena ubicación. Y lo va a tener de pelota parada el conjunto de Río Salado. También los jugadores en cancha, el público. Porque y hay un expulsado. Expulsado el kinesiólogo. A López colocando la pelota. Desde la portería, Adolfo León dando indicaciones. 1, 2, 3. En la barrera, ahora 2. Y López y Cano un poco más para atrás, le dice el árbitro principal. Juan Domínguez, el expulsado. Domínguez, que es componente de la banca técnica de Río. Muy bien. Ahí, correcto. Un poco más para atrás, a ver qué le dice el árbitro principal. Blas Romero. A López, acá. Ahí. Bueno. Ahí lo va a autorizar el árbitro principal, Cano López en la barrera. En la portería, el León, Adolfo, dando indicaciones. Conjunto del Guaraní por el sector izquierdo. Balón dentro del área, intenta de cabeza. Intenta salir, ahora sí lo revienta el conjunto del Río Salado desde el fondo. Y va a ser lateral. Y lo va a hacer López rápidamente con Cáceres. Cáceres. Pelota que la juega larga. El Colo que lo deja correr. Santi que intenta apretar. Balón que se pierde por línea de fondo. Y va a ser salida. Adrián. Sí. No sé termina señalando la de Río Salado. Están reclamando absolutamente todo. Muy bien. Él lo va a sacar Adolfo. El León. El portero. El equipo del Río Salado. Y lo va a autorizar el árbitro. El León. Adolfo. Partido que está empatado hasta ahora 2-2. Pérez de cabeza, Cano que no llega. Intenta Quintana, Chaparro cediendo la pelota para el compañero. Pero es adelante para salir rápidamente Barrios. El balón que se pierde por el costado y es lateral de vuelta. Para el conjunto del Río Salado por el sector izquierdo. Será salida para la azulgrana. Entonces, de momento el partido está 2-2. Intensifica la banca del Club Guaraní. Lo vemos al Pope, lo vemos a Panchi Escurra y a los demás futbolistas que se van preparando también seguramente para ver la posibilidad si ingresan y tienen minutos. Centurión, balón que lo tiene Junior Argüello. López, Junior que lo puntea. Y lo recupera el capitán que la juega larga. Adán Cañete que lo corre. El balón que se va a perder por línea de fondo y va a hacer reposición desde la portería para el conjunto del Guaraní. Cuando estamos sobre 20 minutos de la segunda parte, Cristian, 2-2 el resultado parcial. Con este marcador, el conjunto inmortal se está consagrando campeón en el año de su centenario. Pero esto todavía no está dicho. Cristian, podemos ver alguna que otra sorpresa por parte del Club Guaraní. Balón que lo tiene Guaraní al ras del suelo. Junior Argüello abriendo la pelota por el sector derecho. De pecho lo hace bien, se perfila bien. Al ras del suelo dentro del área. Y el capitán Martínez que lo corta de muy buena manera. Intenta recuperar. El conjunto del Guaraní lo hace bien. Pelea, aguanta, sigue al ras del suelo. Y lo corta bien Centurión también. Pero el balón que se pierde por línea de fondo y va a ser tiro libre de esquina por el sector derecho, Adrián. Reclamaban la falta de los jugadores de Río Salado en esta acción. Sin embargo, el árbitro dejó seguir. Mandaron el centro que se desvió en la marca. Y será tiro de esquina para Guaraní cuando es amonestado 2 jugadores de Río. Y cuidado que se va. ¿Se va a ir el capitán de Río Salado porque le aplaudió al árbitro o no se va? A ver. Cuidado porque yo le vi. Metió la mague. Metió la mano en el bolsillo. A ver, ahí va. Pelota Río con los puños. Y lo hace bien el portero, señores. El Colo. El Colo. Para Jara. Juan que intenta. Avanza Juan. Por el sector izquierdo. Se le muestra el Colo. Jara. Picó larga. Y lo cruza en lo justo. Aranda. Para salir desde el fondo rápidamente. Cáceres. Con la pelota, Adrián. Balón que lo tiene el conjunto del Guaraní. Aranda.
Se le muestra a Cáceres. Junior Argüello también. Adam Cañete más atrás, justamente con Cañete. Que levanta y la juega larga Martínez. Que lo rechaza. Y el balón que lo va a tener el conjunto del Guaraní. Es el lateral por el sector derecho para salir desde el fondo. Rápidamente con Ferreira. José Ferreira. Cañete. Alamda. Vemos al portero. Ahora sí. Detiene la jugada Adrián. Y cuidado, Cristian, porque Río Salado no tiene otro arquero en la nómina. León es el arquero suplente y ya no más, porque Adolfo León ha de ser a Comercial Los Hermanos. Más barato imposible. También agradecemos, como no, a la recicladora Carandaí, tu centro de reciclados en la ciudad de Limpio, ubicado en el barrio San Agustín de la ciudad de Limpio. Visita ya nomás a la recicladora Carandaí. Y después también agradecemos a Mini Bodega Franci, las bebidas más frías, la cerveza más fría de Limpio. Solicita el delivery al 0992 766 2. Por último, cerramos esta mini tanda agradeciendo a Taller Mecánico y Lavadero de Camiones DDC. Muy bien. Se va recuperando el portero. Adolfo León. Y para proseguir el encuentro. Fío, ¿estás abajo, Fío? Vamos a probar, intentar retomar la comunicación con nuestra compañera que está en parte baja. Muy bien. Pelota que lo tiene Cañete. Adán. Barrios. Benítez. A ver. Mientras vemos que va a haber, creo que 2 cambios en el conjunto del Río Salado. Con la número 20. Sería Ramón Bogarín el que se está preparando. Rambi y también Achun Maldonado. Los que se preparan para ingresar. Se va a retirar Cali, Centurión. Y después veremos quién es el otro que se va a retirar en Río Salado. Se viene una doble modificación cuando se vuelva a interrumpir la jugada. Muy bien, Fernando López. El López. Pelota dentro del área, Cano. Y el balón que se va a perder por línea de fondo. Y también observamos 2 jugadores en el conjunto del Guaraní, Adrián. Con la número 15 y la 18. Escurra. Manchi Escurra, uno de los que se va preparando para ingresar. El 18. El 18 sería Escurra. Sí. Muy bien. Cuando en Río Salado se retiran con la 22 Juan Jara para que ingrese con la 19. En este caso Jorge Achun Maldonado. Después también con la número 20 ingresará Ramón Bogarín para que se retire con la 33 Juan Centurión. En la 66 también veo que se prepara en Río Salado. Julio Sí, Cañete. Julio Cañete, el que se prepara para ingresar. ¿El 15 quién sería, Adrián? Vamos a ver en el conjunto del Guaraní. A ver. Va a ingresar entonces. Bueno, ya van ingresando Rambi, Achun. No sé, ahí perdí un poco el... Tuve problemas con el retorno. Cristian, ¿me preguntabas algo? El número 15. Sí, Renato Correa. Renato. Correa. Tenés que agregar porque no... Bueno, cuando nosotros sacamos la foto de la plantilla guaraní no estaba aún completo. Y le faltaban los números. Entonces, tirando así de memoria, creo que... bueno, de memoria visual, este es Renato Correa. El jugador de Guaraní que va a ingresar. Porque había esa duda antes del inicio del partido por Fernández. Claro, entonces hasta el último minuto estiraron como para poder completar la planilla. Finalmente Elías Fernández terminó integrando el 11 titular. Ahí está. Se prepara también con la señal. No, bueno, como te dije, Cristian, por diversos factores bastante
complicado la Arrancamos cobertura. uno que no hay energía eléctrica acá en la zona del estadio de la Liga Limpeña de Fútbol, ¿verdad? Porque justamente la ANDE está haciendo trabajos y creo que hasta las 18 estaba marcado que iba a estar sin energía eléctrica la zona. Nosotros estamos trabajando sobre el generador, ¿verdad? Y tratando de solucionar todos los problemas sobre la marcha, ¿verdad? Ya. Muy bien, ahí sí, ahora sí. Ahora sí volví, compañeros. Muy No. bien. Me parece que ya utilizaron la segunda ventana, ¿verdad? De cambios. A ver si me confirman. Sí, En el primer tiempo y ahora, bueno, el ingreso de 4 variantes. 5. 3 por parte de Río Salado y 2 por parte de Guaraní. exactamente, los cambios. Muy- Río ya tiene 4, porque hay 4. que recordar el cambio del arquero. Correcto. A Río le queda entonces una ventana, un cambio. Guaraní que ha realizado ya 2 ventanas también. 2 modificaciones, o sea, 3 modificaciones y 2 ventanas. Muy bien, lo va a autorizar el árbitro. Corner. Pelota para arriba, intenta, pasa de todos, de pecho, Mesa, vuelve a meter el balón. ¡Oh! Monumental al arco. ¡Oh! Monumental. ¡Y por segunda vez! Tremendo, señoras y señores. Adolfo León en 2 ocasiones para callar el grito del gol. León en 2 ocasiones para callar el grito del gol. Gol del Guaraní, Adrián. Una final soñada está haciendo para el guardameta. El Guaraní, Adrián. Una final soñada está haciendo para el guardameta saladeño, que estuvo gran parte, bueno, casi toda la temporada sentado en el banco de suplentes. También porque tenía a semejante monstruo como compañero de equipo, un gran arquero como lo es Víctor Rodríguez. Cuando este se lesiona en el primer tiempo y tiene que ingresar a lo mejor a más de uno, le habrá quedado alguna que otra duda si iba a estar a la altura o no. Pero este chico demostró que es un a la altura o no. Pero este chico demostró que es un sensacional portero y que está muy bien resguardada la portería saladeña. Aquí una doble parada para poder salvar al cuadro azulgrana, que va a tener que seguir aguantando varios minutos más. Y nosotros aprovechamos este parate mientras atienden a Adolfo León para seguir agradeciendo a los presentadores. Es el turno de Jardín de la Paz, un homenaje a la vida, variedad de servicios adaptados a nivel económico y creencias religiosas con cobertura a nivel nacional. Contactos al 0983 418 728. También agradecemos a Comercial Todo Plásticos. Agradecemos a AO Electrónica y Comercial de Ariel Ortega. Entonces su negocio lleva sus iniciales: AO Electrónica y Comercial de... Y luego proseguir con este partidazo. Dando indicaciones, Fío, lo vemos a ambos técnicos. Ya también dando indicaciones. Le estaba indicando a Bill López que que va a cambiar de posición, donde tiene que ahora atacar. Muy bien, van ingresando de vuelta, Adrián, los jugadores para proseguir el encuentro. Sí, mientras nosotros agradecemos en este caso, Cristian, a El Pistón, en este caso autoaccesorios, repuestos de todas las marcas. El Pistón Autoaccesorios. Muy bien, para proseguir el encuentro, señoras y señores, partido empatado 2-2. Con este resultado se está consagrando campeón el equipo del Río Salado. Al Guaraní lo tiene que ganar para forzar al tercer partido definitorio. Hoy lo autoriza el árbitro. Y prácticamente te diría, Cristian, que ambos están a un gol. Aunque a Río Salado le sirve obviamente este empate. De igual manera, marcando un gol casi que estaría certificando el título. Mientras tanto, Guaraní le sirve un gol porque lo lleva a un tercer partido. Muy bien, Martínez intentaba salir de cabeza. Ahí falta de Junior Argüello. Y va a ser tiro libre para salir desde el fondo del conjunto del Río Salado. Y lo vemos colocar la pelota Ari Callé. Por el sector derecho lo tiene el Colo. Allá arriba lo vemos a Chaparro dando indicaciones. Ahora sí, pelota dentro del área. Bogalín que intentaba, no llega. Balón que se pierde por línea de fondo y va a ser reposición desde la portería para el conjunto del Guaraní. Ferreira. José Ferreira colocando la pelota. Ferreira.
Y lo van a pelear arriba. Mesa que no llega, el Colo Jiménez que lo rechaza. López que intentaba, lo devuelve de cabeza. Cano que levanta el balón. Ahí lo vemos a Chaparro. Chaparro que intenta, Cáceres que sale y lo rechaza. Ferreira, pelota para arriba. Maldonado. Pelota que se va. Y en las manos del portero José Ferreira que da indicaciones para salir desde el fondo. Ferreira. Pelota que la juega larga. Maldonado que lo devuelve de cabeza. Cañete. Acompaña Cañete. Y Ferreira que se queda con el balón para salir rápidamente desde el fondo. Y la juega larga. Buscando a Santi. Y lo rechazan desde el fondo. Escurra. Al ras del suelo. Mesa. Mesa. Argüello que no llega. Balón que recuperó Barrios. Pifio Barrios. Cano. Bogarín. Se lo muestra Chaparro. Que lo rechaza. Ahí López que abre el balón por el sector izquierdo. Intenta y lo hace bien Freddy. Freddy con la pelota. Sigue. Cruza el balón. El capitán Cañete para terminar salvando al combinado de Guaraní. Parecía que llegaba el tanto de Río Salado. El remate de Chaparro. Buena respuesta de José Ferreira que ha tenido un partido muy bueno. Salvo obviamente ese segundo gol de Salado donde sí que tuvo responsabilidad. Pero en esta respondió muy bien en el rebote. Atropellaba al jugador saladeño, pero llegó primero Cañete para despejar. Y va a ser ahora López. Balón arriba con los puños. Ferreira. Escurra que acelera. Francisco Escurra avanzando el medio campo por el sector izquierdo. Escurra. Quintana que lo cruza con lo justo y es lateral por el sector izquierdo para el equipo de Guaraní. Y lo acertaron a Escurra, justo pude ver. Sí. Muy bien. Y cuidado que... Lo acertaron, creo que fue con una botella de plástico, con algo ahí con el compañero. Sí, igual se fue a apurarlos. ¿Sí? Santi. Fío, no sé, ¿vamos contigo? A ver, ¿me escuchan? Ahora la sí. recaudación, 94.550 por 3.782 pagantes. No se rompe entonces el récord impuesto en la temporada anterior, Cristian. Y se va a dar también el ingreso del número 11 en Guaraní, compañeros. Muy bien, Freddy González, que se prepara. Vamos a ver quién se va a retirar. Ya nuestra compañera en instantes nos va a pasar los datos. Me parece que es Barrios, yo veo ahí un 7. Muy bien, vamos a ver. Están pidiendo también a los efectivos policiales irse hacia la zona donde le tiraron ahora a Santi una botella, para que puedan dar la integridad de los protagonistas de esta tarde. Muy bien. Con esto ya se cierran las modificaciones, se cumplen las modificaciones en Guaraní. Que lo saca de muy buena manera. Tentaba Bogarín apretar. Cañete. Balón para arriba, al borde del área. Tenta Maldonado. Lo pifia Cano. Balón que se desvía de vuelta. Intenta de cabeza. Y la pelota que se pierde por línea de fondo. Y piden asistencia. Adrián. Nuevamente choque de cabeza sería, cabeza con cabeza. Así como en el primer tiempo. Bueno, va a ser atendido entonces el jugador de Guaraní que quedó sentido. A ver quién es. Ahí se recupera. Sí, rápido se levanta, no quiere saber nada. ¿De modificaciones? Era Martínez, ¿verdad? Era Pirayu Martínez. Muy bien. ¿Le parece desde lo lejos a Santi? Muy bien. Ahí está. El jugador del Club Río Salado. No puedo divisar quién es el que está sentido, recibiendo también la asistencia dentro del campo de juego. Vamos a ver quién es que está recibiendo la asistencia. El equipo saladeño. Y nosotros agradecemos a los presentadores, a los patrocinantes que nos acompañan como siempre en todas las transmisiones en vivo. Asimismo, Cristian, ahora es el turno de agradecer al diputado nacional Pedrito Gómez, que apoya al deporte limpeño. Entonces, el representante de la ciudad en la Cámara de Diputados. También seguimos con los agradecimientos. Es el turno de agradecer, como no, a Frigo Chaco, en este caso, que cuenta con su propio punto de venta donde podrás acceder a los mejores cortes de carne con la calidad de frigorífico y al mejor precio. Podés contactar con ellos para realizar tus compras al 0983 539 360. Frigo Chaco, carne tierna, jugosa y sabrosa. Y por último,
Agradecemos a la licenciada Mabel Gómez y su proyecto político para Limpio en el año 2026. Muy bien. Adrián, te invito para la cena aniversario del Club Deportivo Peñón este sábado, 6 de septiembre, con elección y coronación de reina en Piquete. Ahí vamos a estar con el equipo de 6C Pro Audio también, poniendo toda la música del aniversario y también lo que va a ser los 109 años del Club 24 de septiembre de Rincón, el sábado 13, donde vamos a tener a Marilina en vivo, Refugio de Amor, banda 25 con los hermanos Vera, Nelson Casco, toda la infra de Ibiza, la Ultra. Esto va a ser en la cancha del Club 24 de septiembre. Espectacular entonces las actividades, Cristian, que se vienen en los diferentes clubes de la Liga Limpeña de Fútbol. El 24 que está en obras, vi que le están metiendo bastante bien ahí a las obras. Allí ya vi que están haciendo una gradería. Con las gradas, están con las gradas y es que saludarle y felicitarle también a la comisión directiva, a los socios, a los amigos que están peleándole ya también para poder tener una grada, que todos los clubes están soñando para poder tener una comodidad para la gente, para el público, para poder ir a disfrutar y a ver y apoyar a su equipo. Así mismo, Cristian, nosotros aprovechamos este parate que todavía continúa para agradecer al resto de las marcas que nos faltan, los presentadores Multi-Imagen, ubicados en el Sanatorio Fernández, estudio de diagnósticos por imagen con ecografía hiperrealista con inteligencia artificial. Podrás conocer a la cara de tu bebé antes de que nazca. Seguimos con los agradecimientos. Este último, antes de que se realice el cobre del tiro de esquina, agradecemos desde España a la Taberna Moray, que apoya el Río Salado. Muy bien, y había falta. Iba a ser salida para el conjunto del Río Salado. Hay tiempo, Adrián, para agradecer más a las firmas comerciales, a las empresas y negocios que nos acompañan, como siempre en la transmisión en vivo. Asimismo, ahora es el turno de Mini Market JM, mejor calidad al mejor precio. También seguimos con los agradecimientos. Es el turno de Box Evolution, Funcio Cross. Contactate con ellos al 0971-515-028. Y cerramos la tanda agradeciendo a la distribuidora Edgar, el rey de los combos. Muy bien. Salida desde el fondo para el conjunto del Río Salado. Pelota que la juega larga. Quintana intenta. Balón que recupera y lo puntea bien. Chaparro para atrás. Ahí lo vemos. Y lo intentaba Cañete. Cano. Tinta Cano. Bogarini. Cano. Ahora sí Bogarín con la pelota. Abriendo por el sector derecho para Cano. Cano al arco. Balón que lo corta bien nada en Cañete. Y lo corre, escurra, pero no llega y va a ser el lateral por el sector derecho para el conjunto del Río Salado. En ataque lateral, lo vemos al Colo Jiménez que se va acercando para lo que va a ser la salida. El lateral por el sector derecho para el conjunto saladeño. Partido empatado hasta ahora. Y con este resultado le sirve al equipo de Río Salado para consagrarse campeón. Pelota dentro del área, Bogarín que lo peina. Rubén Cáceres que lo revienta desde el fondo. Tentaba Maldonado. Martínez con la pelota. Y lo tiene Pirayú Martínez. Anchun que intenta. Balón que se pierde por el costado y es lateral. Para el equipo del Guaraní lo va a hacer rápidamente. Jugando para atrás con Escurra. Escurra que intenta. Bogarín lo puntea. Fernando López. Chaparro. Adán Cañete. Pelota para atrás de vuelta. Moviendo por el sector derecho. Cáceres. Con el balón. Cañete que no llega. Quintana que lo pelea. Junior Argüello. López. Bill jugando para atrás con el capitán. Pelota que la juega larga. Y lo rechaza Erasmo Aricalle y lo corre Julio Cañete por el sector izquierdo. Para el conjunto del Río Salado. Pelota que la juega larga. Cano. Tenta Cano. Escurra que se adelanta. Escurra que intenta aguantar. Siguiendo para atrás para José Ferreira. Ferreira con la pelota. Ferreira. Balón que la juega larga. El Colo que lo devuelve de cabeza. Mesa con el balón. Maldonado que puntea y lo hace de buena manera. Cano. Fernando López. Y López con el balón. Gira López. Maldonado. Jorge con el balón. Se le muestra el Colo. El Colo. Jiménez. Escurra en la marca. Acelera el Colo. Pelota para arriba. Se resbala de cabeza. ¡Gol! Del Río Salado. ¡Gol!
conjunto saladeño, que lo va a llevar en la Copa, y lo va a llevar en su centenario. Chaparro Juan, aumentando el marcador. Río Salado 3, Guaraní 2. Y se escucha el estruendo del público de Río Salado, Cristian, en los minutos finales. Al minuto 43 de la segunda parte, el centro del Colo Jiménez, que lo fue a pelear, que aguantó, que ganó la posesión, tiró el centro y apareció Chaparro para aplicar el tostarazo. Parecía que le quedaba incómoda esa pelota, pero de igual manera terminó venciendo a José Ferreira, que no tuvo nada que hacer. Río está cada vez más cerca del título, Cristian. Cano, que recupera el balón. Cano abriendo para Chaparro, que levanta la pelota dentro del área. Inque aprieta. Guaraní desde el fondo. Ferreira. Pinta de cabeza, Aricalle, Escurra, Cano que aprieta, balón que se pierde y es lateral para el equipo del Guaraní. Ahí lo vemos a Correa de vuelta. A ver, hay falta, tiro libre para el Río Salado, Adrián. Cuando, señoras y señores, ya nos estamos preparando para lo que... Adolfo León en la portería, el conjunto del Río Salado. Hay arquero para rato en Río Salado y también en el fútbol limpeño en general. Muy bien el Colo que acelera, el Colo que intenta. Y López, Billy con la pelota. Intenta Bill López, balón que se desvía en el Colo. Faltan menos de 30 segundos. Se va a consagrar campeón Río Salado. El azulgrana, el inmortal, que corona un centenario de ensueño. A falta de silbatazo final nada más, Cristian. Gañete, Cano, Bogarín, Cano de cabeza, Ricky que aguanta. El balón que lo tiene y aguanta Correa. Martínez que intenta y lo recupera Cañete. Pero ya había falta y es el final. Final. Río Salado, campeón 2025 en su centenario. Y así es, Cristian, se corona campeón en la azulgrana. El conjunto saladeño es el mejor de la temporada 2025. Sensacional temporada, casi imbatible. El conjunto saladeño, ya 3-2 la vuelta. Salud, campeón. Felicidades al pueblo del Río Salado, al inmortal, por este campeonato en su centenario. Poder llegar en primera división ayer, en división juvenil reserva, campeón 2025, el Río Salado. Así es, Cristian, y se va preparando ya rápidamente también el escenario, la tarima, para poder coronar su centenario de primera división. Se consolida como el segundo más ganador en toda la historia. Los títulos de Río Salado del año 1962, 1964, 1966, 1982, 1986, 1988, 1997, 2008, ahora reciencito nomás se confirmó el año 2025 en el torneo que es denominado Campeonato Centenario del Río Salado, y ahora es el Campeonato del Centenario de Río Salado. Qué linda fiesta, qué lindas imágenes que estamos observando en las pantallas de Limpio Digital, de la gente disfrutando con la familia, el festejo, que lo estamos viendo y lo están disfrutando. El inmortal en su centenario. Campeón Liga Limpiña de Fútbol. Lo tenemos en nuestra compañera en parte baja ya también en instantes para poder hablar con la figura, Adrián. Si se puede o no.